De nuevo con 5 minutos con la resistencia, segunda parte, hoy con mi invitada Esmalí Mauco, coordinadora de 20 Venezuela en España. Esmalí, en la primera parte pues dimos allí pues un paseo rápido por Bolivia, analizamos algunas cosas sobre Venezuela y estábamos en el tema de cómo el embajador venezolano interino de Guaidó, pues a mi criterio, y creo que tú lo compartes, no ha sabido pues asumir la responsabilidad que esperábamos los venezolanos. Pero vamos a tratar de profundizar un poco más lo que significa o lo que ha significado la política de la Comunidad Europea y especialmente la de España con relación a lo que pudiéramos llamar el desenlace o la libertad o la evacuación del que hoy nos usurpa el país, como es Nicolás Maduro y todos los socios internacionales que lo acompañan, como son los cubanos, los iraníes, bueno, los iraníes y rusos, chinos y toda esa cantidad, toda esa caterva de bichos de uñas y de pezuñas. ¿Cómo tú ves la participación de José Borrell cuando envía a esa comisión a Venezuela, supuestamente para convencer a Nicolás Maduro que posponga un llamado de elecciones que son ya de plano irregulares, sin que le consultara aparentemente a sus colegas diputados de la Comunidad Europea? ¿Qué hay detrás de Borrell, según tu apreciación, Ismailí? Bueno, lo que hay detrás de Borrell es lo que hay detrás de todo socialista bueno, no solamente como Zapatero, sino como muchos otros, sino que buscan justamente tratar de venderse como esos falsos borregos y esos falsos, mejor dicho, esos falsos corderos, y lo que son unos borregos. Ese era mi planteamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente hay muchos intereses, Luis, y hay muchos intereses turbios y malévolos dentro de esto. Para nadie es un secreto que personajes como Zapatero, como Monedero, como Borrell, se han llenado sus bolsillos con dinero mal habido, conjuntamente con el régimen venezolano. Entonces, claramente esto que vemos primero nos sorprende porque es una actitud que además el régimen la ha tenido sostenida, o sea, ha sido sostenido esto, pero claramente es un golpe más para nosotros y además ellos mismos se desvisten de alguna otra forma, porque fíjate la intervención que tuvo Borrell cuando lo increpan y le preguntan y le dicen, bueno, pero ¿a quién representa usted y por qué usted va a Venezuela como una misión? ¿Quién lo envía a usted? ¿Por qué se reúne usted? O sea, ¿quién avala esto? Y claramente lo dice, él dice, yo fui por petición de un G4, fui por petición de unos líderes políticos, que aunque él no nombra con nombre y apellido, claramente hace referencia a quiénes son. Entonces, fíjate que las personas que él nombra no representan, o al menos a mí, y yo creo que a la mayoría de los venezolanos no representa realmente el sentir de lo que nosotros estamos exigiendo hoy por hoy para Venezuela. Entonces, no sorprende, obviamente, da mucha rabia porque sabemos que es el mismo planteamiento que hemos visto desde siempre, pero que además yo creo que es importante decirlo, que es importante desenmascarar de alguna u otra forma esto. Por eso es que nosotros también planteamos hace unos pocos días, hace menos de un mes, planteamos también este apoyo de distintos líderes, no solamente latinoamericanos, sino a nivel de Hispanoamérica, donde se le hace frente a estas maniobras que pretende hacer Borrell, eh, como supuestamente negociador, diciendo o exigiendo condiciones mínimas para que haya un proceso electoral. O sea, bueno, fíjate que hay expresidentes aquí en este apoyo, no solamente de Latinoamérica, como Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, también tenemos líderes de España, incluso logramos el apoyo de Santiago Abascal por Vox, de Pablo Casado por el PP, incluso Inés Arrimadas de Ciudadanos. Entonces, yo lo que creo que es importante es que
Sabemos claramente que la Unión Europea ha sido muy apartada con el tema de Venezuela y ahí han habido muchísimos intereses allí que se han movido y que claramente la Unión Europea prácticamente se ha hecho de la vista gorda y yo creo que es momento que la Unión Europea dé un paso hacia adelante con todo lo que está sucediendo y que pues no solamente nosotros como venezolanos, sino a través de las instituciones que podemos tocar nosotros en España, se puede exigir que se haga, que se haga mucho más desde allí, o sea, que ahora sí la Unión Europea pueda avanzar en tema de sanciones y de que haya un planteamiento claro con respecto al tema de Venezuela. Se ha logrado también, y yo debo decirlo claramente con nombre y apellido, por ejemplo, Hermann Tersch, que ha sido un gran representante en el Europarlamento, ha elevado la voz con respecto a esto. De hecho, hace pocas semanas también hubo un PNL que se discutió en el Congreso de Diputados que fue llevado por Vox y por el PP y que ahora Hermann Tersch también lo está elevando hacia el Europarlamento. Yo creo que estas son acciones súper importantes que hace, por ejemplo, 5 años no teníamos una voz tan fuerte y tan clara como esta, y yo creo que estos son los canales que desde luego tenemos que utilizar y profundizar para que no nos quedemos prácticamente solos en esta contienda, por así decirlo. Bueno, fíjate, Ismailí, yo soy un poco más escéptico que tú, ¿no? Y te voy a hacer referencia de un caso muy específico. Fíjate todo el escándalo mundial que ha causado y sigue causando la posible extradición de Alex Saad a Estados Unidos, como uno de los testaferros más importantes, no solamente de Nicolás Maduro, se habla ahora de incluso dirigentes políticos de otros países de América, incluyendo España. Empieza a hablarse de España con el tema de Alex Saad, y yo presumo por dónde vienen los tiros. Pero aparte, Alex Saad significa para los Estados Unidos, para su justicia, todo lo que tiene que ver con el terrorismo islámico que vincula a Venezuela, a Colombia y también a Europa. Fíjate. Sí. Pero hay algo interesante que yo lo he denominado el gemelo de Alex Saad, que se llama el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que tiene tanta información y tan importante como la que tiene Alex Saad. Desde el año pasado, particularmente acompañado por un dirigente español que está aquí en Cataluña, Xavier Calpodorniu, yo dirigí una carta a la embajada norteamericana para que presionara al gobierno de Pedro Sánchez para que entregaran en extradición al Pollo Carvajal, ¿verdad? Porque así lo ha estipulado una sentencia firme. A estas alturas, el Pollo Carvajal está paseándose entre España, Portugal y Francia. Pero lo que me llama la atención, y es mi pregunta, ¿por qué ni Vox, ni el PP, ni Ciudadanos, ni Antonio Ledesma, ni ninguno de los dirigentes, sobre todo los diputados que viven aquí en España, diputados venezolanos, ¿por qué no han levantado la voz para que sea no recapturado, sea entregado en extradición el Pollo Carvajal? Esa es la pregunta que te formulo. Bueno, eso es muy interesante porque justamente cuando sucedió lo del Pollo Carvajal acá, bueno, obviamente lo que tenemos actualmente también es lo que tú dices, una desinformación porque sabemos que prácticamente eso fue como un indulto, porque realmente fue como un indulto porque él está haciendo y deshaciendo por todas partes del mundo y no, eso es un delito. Ese es un delito. Claro, y no ha cumplido con la justicia, que realmente es lo que tiene que suceder con estos personajes. Yo te digo sinceramente, yo sí creo que los partidos políticos y las organizaciones acá tuvieron que ser mucho más tajantes con este tema, e incluso no solamente
solamente con el tema del Pollo Carvajal, que es bastante delicado, sino con la avenida de Delcy también a territorio español, que también sucedió, y esto también como que se dejó pasar por debajo de la mesa. Sí que hubo un revuelo, sí que hubo una discusión y se habló en el seno de los partidos principales como Ciudadanos, PP, Vox, pero esto se dejó pasar. Y esto es importante decirlo, Luis, porque estos personajes son buscados internacionalmente porque son criminales. O sea, no estamos hablando de una persona, ¿no? Bueno, no, que cometió un delito mínimo. No, no, son criminales buscados en el mundo y que entran a territorio español y con una orden de captura internacional no lo hacen. Entonces hay una complicidad de alguna u otra forma. Entonces, a mí me parece importante esto porque si esto está sucediendo, claramente el nexo con el crimen organizado es mucho más fuerte. Y aquí, y lo vemos, no lo vemos nada más en estos casos, lo vemos en los casos particulares donde también sabemos que en España hay mucho lavado de dinero y eso tampoco se dice. Hacia allá iba Sí, la siguiente pregunta, un poco para seguir demostrándote por qué soy escéptico. Fíjate, mientras que tú estás viendo a un Donald Trump como presidente para mí, de la democracia más sólida del mundo, creando sanciones, y hay muchos, incluso venezolanos de tendencia socialista, que son tan descarados que dicen que Donald Trump no ha hecho todo lo que tenía que haber hecho. O sea, sí, pareciera ser que casi como que debió haber mandado ya todos los marines y toda la fuerza militar a tomar a Venezuela. Pero fíjate, toda esa fuerza que Donald Trump, responsablemente con su gobierno, ha ejercido sobre los criminales que secuestran al país, cuando Donald Trump está planteando cosas como esta: no aceptaremos elecciones con Maduro en el poder. La Comunidad Europea, y por cierto, el PP, a través de su vocero venezolano Leopoldo López Gil, el 11 de agosto, si no mal recuerdo, aprueban una resolución en la dirección contraria. Ellos están en el guión de Juan Guaidó y de Leopoldo López de ir no a una consulta, de ir a unas elecciones presidenciales y parlamentarias que ya yo las empiezo a calificar como engañosas. La pregunta, y hago todo esto, esta explicación para los que nos escuchen y que nos ven, sobre todo los que están en España, en Europa, en Italia, que nos siguen, para que más o menos entiendan de qué estamos hablando. Cuando Donald Trump está congelando los bienes de los ladrones que defalcaron a Venezuela, cuando Donald Trump, bueno, la justicia americana, para ser sí. más exacto, está presionando y congelando, España los está recibiendo con loa y aquí los tiene a todos concentrados. Bueno, por cierto, voy a decirlo con nombre y apellido. El señor Lestes Toledo, que es indudable que es otro malandro más, no viejo, de los jóvenes malandros, bueno, ya sabemos que está aquí en España. Salió corriendo porque se supo de que la justicia norteamericana iba a actuar contra él. Ya él, y parece que viene otro lote para España. La pregunta entonces, ¿eso no es suficiente, Esmalí, como para que nosotros los venezolanos empecemos a entender que España y lo que nosotros llamamos la Comunidad Europea no es tan aliada como nosotros estamos pensando, sino que por todo lo contrario, pareciera ser que están utilizando nuestro drama? Y yo lo voy a decir responsablemente. Yo pensaba que Vox podía un poco diferenciarse del PP y de Ciudadanos, y hoy creo que no es así. Yo creo que todos están jugando con nuestra desgracia, y lo digo responsablemente, y eso lo sabe directamente Garriga, porque se lo dije el 12 de octubre y lo he conversado con él, que aquí o discutimos la política con sinceridad, o, bueno, que los venezolanos, como tiene que ser, seamos los que asumamos nuestra defensa. Es mal. Entonces, la pregunta es, ¿no crees tú que esto debe ser un debate para que nos demos nosotros los venezolanos a los niveles, vamos a llamarlo así, de la ciudadanía? ¿No crees que debe ser un debate, Smiley? Para no seguir engañando, para que no nos sigan engañando, ¿no? No es que nos engañemos, nos engañan a nosotros.
Bueno, sí, claramente, Luis, lo que sucede también con el tema de Venezuela es que muchos lo han utilizado como su trampolín o como su discurso político y bueno, eso es algo que es evidente, ¿no? Es evidente porque además por un tema incluso de estrategia, si se quiere, por la comunidad tan amplia de venezolanos que hay acá. Y sí, o sea, nos hemos dado cuenta cómo hay planteamientos que realmente acá no han calado de alguna u otra forma, como realmente tú estabas hablando de las acciones que se han tomado desde el seno de los Estados Unidos, pero yo también lo que veo de alguna u otra forma con todo esto que tú estás mencionando es que hoy por hoy también es importante resaltar que hay una parte de la comunidad internacional profundamente clara de lo que está aconteciendo con Venezuela. Y lo que vemos es que desde esa oposición, o esa falsa oposición, como también nosotros lo hemos denominado, no hay esa claridad. Entonces tú dices, ¿cómo es que hay, por ejemplo, una administración de los Estados Unidos o un departamento de justicia más claro con lo que está sucediendo en Venezuela y con las sanciones que hay que aplicar y con las medidas que hay que aplicar, y luego tienes, por ejemplo, que no sé realmente si esto fue dicho de esta forma o no, pero vi en las redes sociales que había un planteamiento de Guaidó donde decía que no importaba si la administración de Donald Trump cambiaba y si era Biden quien era el nuevo presidente, porque la política hacia Venezuela no iba a cambiar. Y cuando tú ves ese tipo de comentarios, tú dices, no puede ser No, sí que puede ser una porque yo, parte de la, claro, que una parte de la comunidad internacional esté tan clara y entonces exista este tipo de planteamientos cuando sabemos claramente los orígenes de Biden y cómo repercutiría, o sea, cómo va a repercutir eso no solamente en los Estados Unidos, en Venezuela, sino en el hemisferio a nivel mundial, las implicaciones de si Biden triunfa, por ejemplo, en los comicios electorales estadounidenses. Entonces, es bastante complejo porque yo entiendo la preocupación con la que tú hablas de los partidos acá en España y hay que hacer la distinción porque, bueno, yo, por ejemplo, como ciudadana venezolana y residente ahora en España, que, bueno, España me ha abierto las puertas, obviamente, acá. Yo claramente tengo una posición muy tajante con respecto a lo que es el gobierno actual, lo que es el PSOE, Podemos y toda esa cúpula podrida, y con respecto a los partidos también, pero también está nuestra posición de alguna u otra forma a nivel de rol político, que es la que nos invita de alguna u otra forma a sentarnos, a hablar con ellos de lo que está sucediendo y de alguna u otra forma a denunciar. Y es que lo tenemos que seguir haciendo porque es seguir agotando estas vías que, bueno, si bien yo entiendo el planteamiento que tú dices, Luis, que quizás no va a llegar a nada, pero por lo menos nosotros tenemos constancia de que lo hicimos y lo dimos el todo por el todo, y esa es la realidad. Ahora, eso es lo que a nivel político te puedo decir. A nivel personal, obviamente comparto de alguna u otra forma tu visión, y yo sé lo que significa, y sé que quizás desde la Unión Europea no se ha hecho nada, no se está haciendo nada y capaz no se haga mucho ni se haga nada, pero mientras que nosotros podamos presionar para que eso se dé, pues ahí vamos a estar nosotros, porque yo creo que además es un deber que nosotros tenemos, o bueno, es el sentimiento que hoy por hoy a mí particularmente me acompaña. Esa es la bueno, realidad. yo comparto tu inteligencia y tu apreciación, yo lo comparto, pero es importante señalarlo directo y claramente. Yo sigo insistiendo que estos partidos de Venezuela y de alguna manera estos partidos españoles son parte del problema y no de la solución del caso de Venezuela. Yo estoy en eso muy claro. Y por esa razón quiero que le dediquemos casi todo el tiempo que nos queda, que son creo que 10 minutos, 15 minutos, al tema de lo que yo estoy llamando, como parte de la Unión de la Resistencia Ciudadana, el nuevo engaño de Leopoldo López, Juan Guaidó y la MUD en conchupancia con los partidos socialistas españoles, que es el tema de lo que ellos están llamando simuladamente la consulta plebiscitaria Mm. eh, para los venezolanos. ¿Qué opinión tienes tú en lo personal y como representante de
el movimiento Vente Venezuela sobre esa consulta, Ismaili, y qué debemos de hacer los que somos dirigentes políticos acá en España, que es lo que nos corresponde más de cerca, para evitar que nuestros hermanos venezolanos en diáspora de nuevo sean engañados con este llamado plebiscitario. Mira, no estoy de acuerdo con una nueva consulta, te lo decía al principio, creo que en la primera parte del programa, Luis, no estoy de acuerdo con una nueva consulta. No hay nada que consultarle a los venezolanos, esa es la verdad, no hay nada que consultarle. Está claro lo que vive Venezuela hoy, la agonía, la miseria, la pobreza, la hambruna, la crisis humanitaria exacerbada y que también lo que te comentaba hace un rato, que no puedes jugar con eso porque ya las personas no entienden de los tiempos en diplomacia, entonces no hay una nueva consulta que hacer. Lo que hay que hacer es ejecutar una vía, que es la única vía que nos queda, que nosotros hemos denominado además como la operación para la paz y la estabilización, que esto consiste en el proceso de poder hacer una intervención real en Venezuela, que no se quede solamente en papel, en documentos, sino que sea algo real, ¿no? Entonces, ya a los venezolanos se les consultó lo que se les tenía que consultar, los venezolanos dieron el todo por el todo en elecciones y fueron engañados, salieron a protestar y fueron matados, fueron agredidos, fueron perseguidos. Hoy por hoy también sabemos que en Venezuela los pocos que quedan también siguen siendo perseguidos, siguen siendo hostigados. Entonces, yo creo que aquí en este punto hay que rechazar categóricamente un planteamiento como el de la consulta o como el mismo planteamiento de que, bueno, sí, vamos a ir a las elecciones con unas condiciones mínimas por lo menos, pero hay que participar porque si no participamos, ese argumento ya yo creo que está caducado del todo. Entonces, si se quiere llamar como boicot, pues que se llame boicot. Yo no lo veo como un boicot, yo lo veo como que realmente ya no hay nada ni que consultar ni que hacerle el juego al régimen yendo a unas elecciones. Entonces yo creo que más bien el planteamiento en el que se debe avanzar es en esta intervención que debe ser además urgente, debe ser inmediata. Entonces, eso en ese sentido. Y lo otro también, y hablando justamente de lo que tú estás hablando de los factores políticos acá, y se me olvidaba comentarlo, capaz no tiene mucho que ver con el tema de esta consulta y con el tema de las falsas elecciones, pero fíjate, tú hablaste también mucho de unos personajes como Lester Toledo. Hay un personaje acá en particular, que yo imagino que tú lo debes conocer, Luis, que es Sergio Contreras. Sí, sí, Y él tiene una conexión bastante fuerte con la Embajada del Interinato, que es con ECARRI. Y fíjate, hace pocos días se habló de que, bueno, que él tiene una asociación que se llama Refugiados Sin Fronteras para ayudar a los venezolanos y tal. Y hago el enlace, y ya me acuerdo porque me hablaste un poco de cómo estaban enlazados estos partidos socialistas con estos personajes. Y fíjate que salió a la luz que esta sede que le han dado a este personaje para ayudar a los venezolanos, donde además no es una ayuda porque le exigen, además y lo sé porque sé de una persona necesitada que fue a esta ayuda y le exigen 2, 5 euros para poder entrar y recibir esa ayuda. Eh, es que esta sede que ellos tuvieron es una sede apoyada por por el PSOE y por así, Podemos, así es. ¿sí? Entonces, además, ellos o sea, ellos dicen que la Asamblea Nacional reconoce a esta asociación como prácticamente la única asociación que ayuda a venezolanos acá en España, cosa que es falsa. Y además, cuando entras al documento y ves el documento, no es que es un documento avalado por la Asamblea Nacional, es un documento que firmaron 3 diputados y le pusieron el membrete de la Asamblea Nacional y se saca como si fuese un apoyo de la Asamblea Nacional. Esto es algo bastante delicado, porque ahí hasta ahí tú ves el tema de la corrupción y tú dices, wow, o sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? No solamente nos estamos enfrentando a un régimen que es el régimen venezolano que ya lo conocemos por todos lados, sino también nos estamos enfrentando a esto. Y este personaje, además de este escandalazo que hay con su supuesta ONG, también tiene abierto un caso de juicio por violencia Por a, agresión. sí, a unos chicos de su propio Así es. partido, que son Así es. compañeros míos, son amigos míos. Entonces, nadie nos está echando el cuento y nos lo está tergiversando, no, lo evidenciamos, lo sabemos y hay constancia de ello.
Entonces, cuando tú ves y tú dices, oye, esta persona tiene conexión con un PSOE, con Podemos, con todo este entramado de mafia asquerosa, porque eso hay que decirlo, tú dices, oye, nos estamos enfrentando a un monstruo que tiene 3.000 cabezas. No es solamente a uno, porque mientras que tú estás luchando acá, te están también, ¿sabes? Presionando por otro lado también. Entonces, es bastante complejo, Luis, es bastante complejo lo que estamos viviendo. Yo diría que más que complejo, en apariencia es difícil de combatir, pero Sí, ya a estas alturas, Esmalí, queda muy claro. Mira, ¿quién no sabe, por ejemplo, que Primero Justicia ha sido financiada desde hace muchísimos años por el PP de España? Por ejemplo, eso lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo. Y hasta por la Opus Dei, por cierto. ¿Quién no sabe las vinculaciones de Voluntad Popular con ambos dos? Con Voluntad Popular y también con el PSOE. Eso también lo sabemos. ¿Quién no sabe? Por eso es que yo de alguna manera no creo tampoco en Vox, porque te repito, como dirigente político que soy y comunicador social, Ismalí, yo tengo 2 años tratando de aclararle a estos dirigentes políticos españoles que la oposición no son realmente estos partidos con los cuales ellos también cohabitan. Te repito, voy a nombrarlo al señor diputado Garriga. Yo le dije, mira chicos, ustedes son la tercera fuerza de España, por lo tanto no son tan grandes. Pero resulta que esa oposición que es genuina, que somos los ciudadanos venezolanos, nosotros somos la mayoría. Somos casi el 90%. Y eso con los que ustedes se están sentando, que por cierto son socialistas, porque esa es la contradicción de Vox. Y ojalá que Abascal, a quien le he mandado Twitter directamente, me contestara. O Javier, o Garriga. O sea, ellos aquí en España no quieren nada ni con los socialistas ni con los comunistas. Pero resulta que se toman fotos y conviven con los socialistas y comunistas venezolanos, pero resulta que a los ciudadanos, que es a quien se deben o deberían los desprecian. Y eso lo digo claramente. La Unión de la Resistencia Ciudadana, lo hemos explicado, nosotros somos un partido, pero somos una plataforma que estamos construyendo lo que llamamos la legítima y original oposición contra las bandas criminales comunistas y socialistas de Maduro y de España y del mundo entero. Eso sí, somos nosotros, igual como yo tengo que decirlo, en la posición de 20, últimamente. Y yo espero que ustedes se abran, pero ya frontalmente, María Corina, sobre todo, como la máxima líder de 20, contra estos delincuentes, como lo estamos señalando nosotros, para que se acaben de convencer, sobre todo la ciudadanía española, que es a la que nosotros nos debemos, Esmali, de que estos partidos que se llaman de oposición al coleta, no son tan auténticos realmente, y lo que están en el fondo es jugando con la desgracia de los venezolanos, que no nos los merecemos. Entonces así es. yo hago todas estas aclaratorias, es válido, para repreguntarte los esfuerzos que tenemos que empezar a hacer, los que somos diferentes a ellos, para que, como tienen demasiados recursos, eso sí tienen, me refiero a la MUD. Yo me imagino cuánto tendrá Lilia Tintori, pues, con su ONG, o este personajito que tú me acabas de nombrar, que lo estamos investigando, por cierto, y que es bueno que ya tú estás en auto y que esos son los esfuerzos que tenemos que hacer. Pero hay como 5 o 6 ONG que las tenemos detectadas, es más, que están haciendo lo mismo, recogiendo dinero para sus beneficios, pero no para ayudar a la diáspora venezolana. Ese es lo que tenemos que hacer y seguir orientando a esos 300.000 venezolanos que estoy, no seguro, convencido que están revestidos de honestidad y de buena fe, a que reaccionemos contra esa mentira que vendrá ahorita con una propaganda millonaria, haciéndoles creer que hay que organizarse para esa consulta, que no es que la vamos a boicotear, la vamos a combatir, es mal. Y esa es la invitación que yo quiero formularte aquí como representante de,
de 20 Venezuela. Tenemos que combatirla porque la mentira hay que combatirla con la verdad. No sé si estás de acuerdo con esta proposición que te estoy formulando en esta entrevista. Totalmente, Luis, totalmente. Y yo creo que es súper importante. Fíjate cuando tú haces la aclaratoria de que ustedes son una unión cívica, civil, yo creo que eso es lo que más hace falta. Yo creo que hay que crear una conciencia ciudadana bastante clara de lo que ha sucedido y de lo que definitivamente no nos representa y de lo que sí nos representa. Yo creo que para muchos de los que tú dices que hoy han hecho sus negocios a través de ONGs, a través de organizaciones, de fundaciones, es lo que yo te comentaba también al principio de la entrevista, que es esa clase política podrida que teníamos, que ahora como les escala muy bien el tema de diáspora, porque obviamente pueden reproducir videos con la agonía de Venezuela, la hambruna y todo eso, pues hacen de eso todo un montaje para poder recaudar dinero, pero llenarse los bolsillos y realmente no ayudan desinteresadamente y con solidaridad efectiva a los ciudadanos, sino realmente lo hacen para sus proyectos políticos. Yo creo que nosotros somos un punto súper importante que debe denunciar esto, porque yo particularmente opino y yo estoy en política para cambiar y para transformar la política, no para que esa política sucia de la que tanto hablan las personas se quede allí como un planteamiento fijo, sino que podamos abrirnos y decir que la política realmente no es sucia, sino lo que hacen una política sucia son los que están allí haciendo sus mafias. Entonces, yo creo que esto es súper importante, que nosotros sigamos teniendo una labor de denuncia para que realmente podamos abrirle los ojos a las personas y podamos entender que la política no es un fin, no es un fin en sí mismo, sino que nosotros debemos utilizar esto como para transformación de no solamente de la cultura, sino de transformación, además de lo que es la idea de poder, que no es un poder estático, no es un poder que está allí, sino que sabemos que ellos trabajan para nosotros. Y cuando digo ellos, es que el gobierno trabaja para los ciudadanos, no al revés. Así Entonces, es. todo eso es un proceso que a nosotros nos toca liderizar como ciudadanos y por eso yo estoy aquí y yo sigo apostando a la política, bien sea desde afuera, ojalá podamos regresar a nuestro país en algún contexto distinto, pero ya que estamos aquí, tenemos que seguir denunciando esto y tenemos que seguir uniendo esfuerzos entre los que realmente sí, digamos, tenemos esa vena, digamos, honesta para que pues podamos entonces hacerle frente, porque eso es otra cosa que también, y aprovecho de cerrar la idea en tu programa con eso, no podemos diluir los esfuerzos. Sí, porque también hemos visto que desde esta ala, desde la ala nuestra, que bueno, muchos nos han denominado a nosotros, y me imagino que a ti también, como esa derecha radical o los fascistas o como nos quieran llamar, realmente no somos eso. Nosotros lo que somos defensores de la libertad, pero también necesitamos que desde esta defensa de la libertad y nosotros como defensores de la libertad, bien sea desde una organización política o una organización civil, unamos esos esfuerzos y no nos dejemos combatir por esa lucha de ego. Es decir, no, es que yo tengo más la defensa de la libertad clara o yo soy más honesto que tú. No. Si estamos en el mismo camino y no estamos pervertidos por esta clase política sucia, pues vamos a unir los esfuerzos que necesitamos para llevar adelante este proceso, porque solos no vamos a poder y diluidos tampoco. Entonces yo creo que allí, solo así es que yo creo en esa unidad. Si es una unidad realmente en este sentido. Si es así, yo sí creo en una unidad de estas ideas para la libertad de Venezuela y del mundo. Bueno, Esmali, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Incluso nos pasamos por 3 minutitos, pero valió la pena. Yo quiero agradecerte que me hayas permitido esta entrevista y ratificarte que esta ventana de la libertad está a la orden de todos los venezolanos y cuando tú quieras hacer uso de ella, está abierta como tiene que ser. Gracias, Ismali, y bueno, Gracias a ti. para que te despidas, 20 segundos. Bueno, gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que nos están viendo por esta vía, a todos los suscriptores. Esperemos que sean muchísimos más, porque yo creo que todos estos planteamientos y programas como el tuyo se deben difundir muchísimo más. Y bueno, también orden para cualquier oportunidad, para cualquier ocasión, y bueno, mucho éxito también en tus programas. Gracias por la invitación. Gracias y será hasta la próxima. Seguro.